Señores, estamos de regreso con El Consumidor y para nosotros es un gran honor compartir con el ingeniero Osiris de León, que está en el día de hoy, para hablar acerca de un tema muy interesante y que yo creo que anualmente deberíamos tratar y la gente dominicana tenerlo en la mente, porque la temporada ciclónica es algo inevitable. Empieza el 30 de junio, ¿verdad que sí? El 30 de mayo. Yo le diría el 1 de mayo. El 1 de mayo y termina el 30 de noviembre. Sí, yo le diría el 15 de diciembre. Sí, porque siempre vienen unas tormentas. Está desplazado. Está desplazado, sí. En relación a lo que era 20, 25, 30 años atrás. Sí. Es decir, usualmente el ser humano establece rangos en base a lo que ha visto que es el comportamiento histórico. Okay. Usualmente la temporada de huracanes te comenzaba cerca del 1 de junio sí, y venía terminando cerca del 30 de noviembre. Sí. Ahora, cuando tú chequeas, por ejemplo, tú tienes una tormenta en el Golfo de México que cruzó ayer por México, pero tú la tienes desde hace más de una semana, 5 días antes de que empezara sí, oficialmente, en términos de calendario, la temporada, ya tú tenías una tormenta en el Golfo de México. Okay. Pero igual, en el año 2007, el día 11 de diciembre, teóricamente 11 días después de haber cerrado la temporada, tú tuviste en República Dominicana la tormenta Olga, así es, que dejó 300 muertos en Santiago, con la apertura de las compuertas de la presa de Tavera. Sí. Entonces eso te dice que en realidad el rango es más amplio de lo que se ha establecido en términos de calendario. ¿Y a qué se debe esto, que se haya ampliado? Se debe a que tú tienes un cambio en el clima. Sí. La temperatura en los últimos 20 años ha aumentado en promedio 1 grado Celsius. Sí. Eso implica que ya el mar no se calienta mucho solamente a partir de junio, sino que a partir de mayo ya él está más caliente. Siempre que la temperatura en la superficie del mar esté por encima de 26 grados Celsius, genera mucho vapor de agua. Y ese vapor de agua siempre es más ligero que el vapor de agua frío que está arriba en la atmósfera, los niveles altos de la troposfera. Entonces eso obliga el que es ligero, que está abajo, subir, y el que es frío, que está arriba, bajar. Y ahí genera una corriente convectiva. Y es lo que da pie a que tú tengas una depresión tropical, que puede pasar a tormenta tropical y que luego puede pasar a huracán. Pero es fruto de la cantidad de vapor de agua. Por eso, en las regiones frías, tú no ves que se te forme un huracán. El huracán es una combinación de 2 factores importantes. Primero, ese calor intenso que tú tienes en las zonas intertropicales. Tú tienes un ecuador, que es la cintura del globo terráqueo, por encima, hasta los 24.5 grados Celsius, tú tienes el trópico de Cáncer. Sí. Y por debajo, hasta los 24.5, tienes el trópico de Capricornio. Sí. Esa zona es la que recibe la mayor cantidad de radiación solar directa. Por tanto, es donde más se calienta el mar y donde más vapor de agua tú tienes. Entonces, ¿cuándo se forma ese vapor de agua? Siempre que tú tengas temperaturas por encima de 26.5 grados Celsius. Antes eso comenzaba en junio, ahora está comenzando en mayo, porque tú te das cuenta, tú como ciudadano, que ahora en mayo hace más calor que 20 años atrás, y la gente se da cuenta. Tú hablas con tu papá o con tu abuelo y te va a decir lo mismo. Caramba, pero como que la cosa está mucho más calurosa ahora. Y eso se refleja en mayor cantidad de fenómenos meteorológicos. Por eso escuchaste a final del año pasado, cuando Sandy golpeó a New York y la costa este de Estados Unidos, que Barack Obama dijo, el cambio climático es un tema serio, debemos abordarlo seriamente porque lo habíamos subestimado. Mucha gente pensaba que era un discurso, que era una teoría entre tú y yo y aquel. Un invento de Al Gore. Exactamente, un invento de Al Gore, cuando escribió acá el libro, una verdad incómoda. Sin embargo, la realidad está frente a todos nosotros y debemos prepararnos para manejarnos mejor ahora en plazos más largos. Ya no del 1 de junio al 30 de noviembre, sino del 1 de mayo al 15 de diciembre. Hay muchos términos que utilizan, muchas informaciones que se dan con respecto a las temporadas ciclónicas que nosotros desconocemos, no manejamos el público también común. Es, por ejemplo, dice, bueno, este año se previene que va a ser una temporada ciclónica muy intensa. ¿Cuáles son los parámetros que utilizan para decir que este año puede que haya más cantidad de tormentas o amenazas a la isla que en años anteriores, por ejemplo? Se toman en cuenta 2 factores. El primero es el historial ciclonológico en la región. Entonces, se evalúa estadísticamente
cuántos huracanes hemos tenido en los últimos 20, 30, 40, 50 años. Y se hacen análisis segmentados, sectoriales. Ahora, se toma en consideración cuál es la realidad de la época en términos de presión barométrica sobre el mar en una región determinada y en términos de lo que es la temperatura, porque son dos variables que van asociadas. La presión es directamente proporcional a la temperatura conforme a la ley de los gases ideales. Sí. Sube la temperatura, sube la presión. Baja la temperatura, baja la presión. Ahora, ¿qué ocurre? Un huracán se genera cuando hay un centro de baja presión, y ese centro de baja presión se te genera cuando hay mucho vapor de agua que te mezcla vientos cálidos y vientos fríos. Sí. Fíjate que tú viste hace una semana unos tornados devastadores en Oklahoma. ¿Por qué se produjeron en esta época? Porque es la época donde viene el viento cálido del Golfo de México y choca con el viento frío que viene del norte, en una zona que es de extensa llanura. Si fuese una zona montañosa, no se generaran los tornados. Ahora, al ser toda una extensa planicie, eso es un play, como dice la gente en la calle, entonces estos vientos tienen la facilidad de chocar de manera frontal, y ese choque genera una corriente convectiva, comienzan a dar vuelta, porque este empuja en este extremo y este empuja en este extremo y tiende a rotar. Y eso es lo que genera un tornado que puede durar 20 minutos, media hora, 40 minutos, porque te puede generar vientos de hasta 500 kilómetros por hora con capacidad destructora al límite. Entonces, nosotros los que vivimos en una región intertropical, los dominicanos vivimos en el trópico de Cáncer, estamos al norte, estamos entre 18 grados norte, que estamos al sur, y 20 grados norte, que es la parte de Puerto Plata. En esa franja siempre hay posibilidad de que una parte importante de los fenómenos meteorológicos que se generan en el Atlántico, específicamente cerca de las islas de Cabo Verde, se desplacen hacia el oeste y que puedan tocar el territorio del Caribe. Entiéndase, las Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica y Cuba, que son las islas que usualmente son más golpeadas por estos fenómenos. Tenemos que hacer una pausa, ingeniero. Cuando regresemos seguimos hablando sobre este tema y también orientar con respecto a las medidas que tenemos que tomar los dominicanos de precaución y de prevención ante los efectos de cualquier huracán que pueda, o tormenta tropical también, que son muy peligrosas. Mucha gente se enfoca en los huracanes, pero las tormentas tropicales, usted bien lo sabe, son muy peligrosas también por la cantidad de lluvia que traen, que las muertes en estos fenómenos atmosféricos, en la mayoría de los casos, son por el tema de las lluvias más que por los vientos. Así que regresamos ahora. Señores, seguimos nuestra conversación con el ingeniero Osiris de León sobre el tema de hoy, la temporada ciclónica y obviamente los efectos de esta en la República Dominicana y en la isla de Santo Domingo. Un gran placer seguir compartiendo con usted. Antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba a don Osiris las medidas que hay que tomar de prevención para el pueblo dominicano con respecto a estos fenómenos atmosféricos. Mira, hay dos tipos de medidas, las medidas de corto plazo, las inminentes, ya cuando el fenómeno está ahí, y las medidas preventivas, que son las que debemos adoptar como políticas públicas en materia de sociedad. ¿Qué debemos hacer? En materia de políticas públicas, que debía ser el marco amplio, el marco regulador, el país debía tener un plan de ordenamiento territorial, y no se le debía permitir a nadie, ni rico, ni clase media, ni pobre, vivir en zonas vulnerables. Zonas bajas que se inundan cuando el río crece, debían ser declaradas zonas no habitables. Sí. Orillas de ríos, arroyos y cañadas debían ser declaradas zonas no habitables. Pie de presas debían ser declaradas zonas no habitables. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros viviendo en la franja de la Mesopotamia, en San Juan de la Maguana? Claro. Si ya vimos la experiencia del paso del huracán George en septiembre del año 1998. ¿Qué hace la gente viviendo en Bella Vista, a la orilla del río Yaque del Norte, en Santiago, si vivimos la experiencia de la tormenta Olga y la apertura de las compuertas de la presa el día 11 de diciembre del 2007? Es decir, yo creo que si algo debe caracterizar a una sociedad es aprender de su interacción con la naturaleza. Y cuando la naturaleza te da una señal, acéptala.
porque se va a repetir esa señal permanentemente. Todo lo que la naturaleza hace se va a estar repitiendo siempre, porque quiere decir que están dadas las condiciones para que ese tipo de cosas ocurran en una determinada zona, sea con vaguadas, tormentas, huracanes, sea con terremotos o sea con maremotos. Es decir, donde tú has tenido un huracán en el pasado, tienes que esperar huracanes en el futuro. Donde tú has tenido un tsunami en el pasado, debes esperar un tsunami en el futuro. Claro. Donde tú has tenido una inundación en el pasado, debes esperar una inundación en el futuro. Mira, Venezuela cometió un grave error con un río por donde no transitaba agua desde hacía décadas en el estado de Vargas. Y la gente comenzó a construir, levantar casas sencillas, después casas más grandes, de varios niveles, después torres, después centros comerciales, y aquello se convirtió en una franja urbanizada muy moderna. Un día llovió intensamente, cayeron más de 700 milímetros de lluvia, 24 horas, y la crecida arrasó con todo. ¿Por qué? Porque era la ruta tradicional para esa cuenca, drenar el agua que caía en ella. Bueno, eso pasó, nos ahorramos en Jimaní. Sí. Recuérdese que también... En mayo del año 2004. Así es, que el río Blanco, creo. El río que le llaman Río Solietes, al Río Blanco, creció porque cayeron 247 milímetros de lluvia en apenas 6 horas, y el río transitó casi 8.000 metros cúbicos por segundo. ¿Y qué hizo? Salirse de curso y arrastrar todas las casas. Y ahí tuvimos 1.800 víctimas entre haitianos y dominicanos. Entonces la parte ya, para concluir, este es un tema muy amplio y de verdad que queremos invitarlo formalmente, públicamente, para que usted venga frecuentemente al programa, porque estos temas, obviamente, de ser de mucho interés, de mucha importancia, y usted los maneja con mucha fluidez. Entonces nos gustaría que la parte de cuando ya está aquí, cuando se acerca el primero, no espere que empiecen las lluvias para tener tu propio plan particular. Okay. No espere que el centro de operaciones de emergencia inicie el plan para usted iniciar el suyo particular. Sí. Si usted sabe que usted vive en una zona vulnerable a la inundación, desde que usted ve que hay condiciones meteorológicas adversas, tenga ya su propio plan. Vea a dónde usted se va a ir, donde su hermana, donde su mamá, donde su tío, donde su vecino, donde su amigo. Pero no se quede nunca ahí. Sí. No se aferre a propiedades particulares. No, que si me voy de aquí me roban la nevera, el televisor. Esos bienes materiales los podemos reemplazar. O asegure su casa, que esté bien protegida, bien asegurada, con cerraduras suficientemente resistentes, cuestión de que cuando usted se vaya, eso quede seguro. Pero no arriesgue su vida pensando, que hay que proteger. Déjeme aprovechar que usted como tiene una pajita en el carburador. Innegablemente que sí. Y brindarle un poquito de agua, señores. Agua Planeta Azul llega a todas las partes necesarias del cuerpo. Por combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. Muchísima salud. Así es. Una pajita en el carburador, sí. No, es que cuando hay esos malestares gripales. De verdad que, concluya. No, ya, adelante. La parte, de verdad que le agradecemos muchísimo su participación. También públicamente, como lo hice en el camerino, agradecer las cápsulas que han sido muy orientadoras con respecto a todos estos temas que la República Dominicana. Tú sabes una cosa, don Osiris, que quiero confesarle. Nosotros hemos buscado, y que me perdonen nuestros amigos de la Defensa Civil y del COE, que orientación de ellos con respecto a esto, para hacer este tipo también de aporte de cápsulas. El conocimiento que tienen estas instituciones, o por lo menos lo que han demostrado, deja mucho que desear con respecto a este tipo de informaciones. O sea, y de verdad que nosotros hemos tratado de que estas cápsulas también, que ellos nos aporten informaciones, porque señores, la información es poder. Si nosotros con tiempo le damos esta información al pueblo dominicano con respecto a las cosas que hacer, no solamente contra huracanes, contra terremotos, contra todos los fenómenos. Estamos en una zona donde hay mucha actividad de sísmica, ¿verdad que sí? También estamos en las rutas, nosotros estamos en las rutas de los huracanes. Esas informaciones debemos manejarlas. Claro. Deben ser informaciones que el pueblo conocerlas. Que el pueblo debe conocerlas. O sea, que cuando un terremoto sucede en el país, Dios nos libre, la gente sepa qué hacer. Claro.
Usted ha hablado del triángulo de la vida, Sí. Y ha hablado, o sea, ese tipo de cosas que la gente conozca esos términos. Claro, Y yo creo que tenemos que hacer una campaña más amplia y el programa está abierto siempre a todas las instituciones del Estado para que la gente se oriente con respecto a esto. Así que agradecemos muchísimo. Gracias a ti, gracias a todo el país. Y ya estaremos teniendo de regreso por aquí prontamente. ¿Cómo no? Así será. Dios mío. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos... Cuando regresemos, tenemos un problema aquí con unos mangos. Tenemos al ingeniero Luis Ortiz con nosotros, que nos va a hablar acerca de la feria de mangos que inicia en el día de hoy en Baní. Así que vamos a ver, ya esto huele a mango aquí. Regresamos ahora.